La Guille, buen día. Gracias a vos. Bueno, me imagino que para ustedes también es, para ustedes los que formaron parte de la gestión comunal de esa época, esta sensación de cerrar un ciclo, ¿no? De algo que, bueno, finalmente se concreta. No sé, imagino. Contame vos. Sí, en principio, por supuesto que sí. Después, lamentablemente, de haber tenido que atravesar un tiempo importante, incluso luego del fallecimiento de mi papá, con todo tipo de denuncias sistemáticas públicas por parte incluso del propio intendente Vicente Gatica, que no desaprovechaba alguna entrevista o alguna apertura de sesiones ordinarias del Consejo Deliberante para volver a refrendar su promesa de las viviendas, que fue sistemáticamente incumplida año tras año, y para aprovechar la oportunidad también para reiterar ese supuesto manto de sospechas que se desplegó sobre el caso de las viviendas, que obviamente cuando la gestión de Vicente Gatica inicia, cuando ganan las elecciones, al poco tiempo, en sintonía con una estrategia general del espacio en aquel momento Cambiemos, hoy denominado Juntos por el Cambio, o Juntos, de judicializar la política, ¿no? De dirimir las disputas ideológicas, políticas a través de la justicia y de utilizar la denuncia sistemática en la justicia como un instrumento para desacreditar, para deslegitimar a los gobiernos que los habían antecedido. Nosotros en un momento habíamos publicado un video en las redes sociales donde mostrábamos todas las veces que el intendente había reiterado la promesa de las viviendas en las distintas aperturas de sesiones ordinarias del Consejo Deliberante, donde el intendente obviamente hace un repaso de la gestión hacia el momento y una perspectiva futuro de lo que tenía pensado hacer en el año que se iniciaba, y siempre estaba la promesa de las viviendas sociales. Al poco tiempo, no sé si recordarás de haber ganado las elecciones, incluso se citó a quienes se querían inscribir a Desarrollo Social, que todavía funcionaba en aquel momento, sí, en la calle Alem, donde era la vieja escuela de artes, y había filas interminables de personas en pleno verano, y se anotaron más de 2.000 personas, y se prometía que en Bragado se iban a hacer 1.500 viviendas sociales, que era un disparate, por supuesto, porque ni el acumulado histórico de viviendas sociales en Bragado alcanza ese número. Claro. Bueno, finalmente no pasó eso, y se sucedieron los años y las viviendas quedaron paralizadas, no se avanzó prácticamente en nada. Ramiro, bueno, hoy tenemos... Sí. Quiero hacer un punto en algunas cosas, porque has nombrado varios hechos que me parece que vale la pena profundizar. Lo primero que quiero preguntarte es sobre esa causa judicial. ¿Existió una causa judicial sobre las viviendas? ¿Qué trámite tuvo esa causa? Sí, esa causa la presentó el municipio, la gestión de Vicente Gatica, en el juzgado de Mercedes. Mi padre, aún en vida, se presentó voluntariamente a brindar testimonio sin que haya sido citado por parte de la justicia. Esa causa estuvo en manos del fiscal Vidone, que es un fiscal que actualmente se encuentra apartado de su cargo porque estuvo descubierto que pertenecía a la red de escuchas ilegales orquestada por el falso abogado D'Alessio, que todos recordaremos por los medios de comunicación, y Bonadío. Esa causa, obviamente, como para que quede bien en claro cuál es la intencionalidad de esa causa, que lejos de buscar investigar esa supuesta malversación de fondos, que esa fue la denuncia, ¿no? Lo que acusaba el municipio en aquel momento era que se habían girado fondos que no se correspondían, que eran superiores al avance de obra que existía. Por lo tanto, detrás por el que estaba la implícita la conclusión de que había habido un desvío de recursos, una utilización indebida de los recursos, y que por eso las viviendas no se encontraban finalizadas. Cuando es un disparate completamente evidente, porque este sistema, que es el sistema que hoy en día se continúa, es un sistema que consiste en que la unidad que financia, que obviamente cuando era el plan federal era el Estado Nacional, actualmente quien está financiando es la provincia de Buenos Aires, las viviendas, pero en aquel momento, históricamente, a través del Fondo Nacional de Vivienda, el FONAVI,
que pertenece, que lo administra el Estado Nacional, se financian los planes federales de vivienda. Y esa se van transfiriendo a las provincias y las provincias a sus correspondientes municipios los fondos contra presentación de certificado de avance de obra. Es decir, claro, si no avanzás no hay plata. En este caso, no te deliberan los recursos, por supuesto. Claro. Por eso, lo último que conocemos nosotros de la causa, que todavía no se encuentra cerrada, pero lo último que nos ha llegado a nosotros, que nunca nos han comunicado directamente por parte de la Fiscalía, pero es que, bueno, es esta cuestión, que el mecanismo mismo de financiamiento de esta obra pública torna imposible que los recursos hayan sido utilizados en otra cosa que no haya sido el financiamiento de la vivienda, porque si no, no hubiera sido posible que continúe la transferencia de fondos al municipio en aquel momento, y que, bueno, falta hoy en día, no sé por qué cuestión, resolver para cerrar definitivamente la causa. Claro. Claro. Eso es lo único que queda en la justicia. Y no hay procesamientos, no hay... No. Claro. No, ni siquiera hubo indagatoria, ya te digo, mi papá se presentó voluntariamente él, sin haber sido citado en su momento por el fiscal. Claro, claro. Ni siquiera se llegó a la etapa de indagatoria, y bueno, pero aún así el municipio todos los años agitaba el fantasma de que esa causa estaba avanzando, que prontamente iba a haber anuncios importantes al respecto, avances, que obviamente era todo mentira. Y era una doble estrategia, una estrategia para desacreditar al gobierno anterior y también una estrategia de justificación. Claro, Acá lo que ocurrió, Guille, lo que ocurrió claramente fue que el gobierno de Cambiemos, que asume en 2015 en Nación, en provincia y en el municipio, claramente no concebía que el Estado tenía que ser protagonista en el financiamiento de políticas habitacionales dirigidas a las mayorías populares, como decías antes, los sectores populares que por sus propios medios son incapaces de lograr el techo propio. Y claramente se cortó el financiamiento. Lo que pasó acá en Bragado y en todos los municipios, es decir, municipios propios de Cambiemos y ajenos también, donde en los municipios ajenos el corte de financiamiento fue mucho más abrupto. Acá en Bragado algunos recursos por el orden casi de los 31 millones de pesos entre el 2016 y el 2019 llegaron, que fueron insuficientes para concluir las obras. Claro. Se utilizaron fundamentalmente para avanzar en las viviendas de las violetas, que son las que están terminadas, las que efectivamente se van a entregar, de todas las que se van a sortear, por lo menos en el mediano o corto plazo, pero después no se pudo avanzar con el resto porque ese financiamiento empezó a decrecer hasta que finalmente se volvió cero. Claro. En otros municipios de otro signo político hubo un corte total de financiamiento. Por ejemplo, me pongo dos casos distintos. El caso de Guajó, en la cuarta sección electoral, claramente identificado con el kirchnerismo, donde hubo un trato muy discrecionario y arbitrario negativo hacia el municipio por parte del gobierno nacional y provincial de Macri y Vidal. Y otro caso, por ejemplo, de Berti, donde era un gobierno, y es un gobierno peronista, pero que no está alineado directamente con el kirchnerismo, que también hubo un corte del financiamiento, y ambos municipios resolvieron de la misma manera, transitoriamente, esa falta de financiamiento por parte del Estado Nacional, con sistemas que se llaman de círculo cerrado. Lo que hicieron fue identificar las viviendas con mayor grado de avance, constituir un círculo cerrado, de ahí viene el nombre del proyecto, para que los propios vecinos, sacar la licitación y que los propios vecinos hagan ofertas, y con el propio adelanto del financiamiento que hacían los vecinos que ofertaban para participar del círculo cerrado, el municipio podía terminar esas obras junto con los recursos propios e ir entregándolas. De esa manera, Guajó terminó 200 viviendas. Mirá vos, que correspondían al Plan Federal 2. En los últimos 8 años. Claro, durante todo ese periodo, donde se le cortó el financiamiento por parte de Nación y de provincia, Guajó terminó 200 viviendas aproximadamente a través del círculo cerrado, con aporte de los vecinos y con aporte de recursos propios del municipio. Acá en Bragado no se hizo eso, obviamente porque la estrategia era otra, porque no podían demostrar abiertamente que su propio gobierno, el gobierno de Macri y Vidal, les había cortado el financiamiento. Y esto se explica claramente. Me parece que si uno se remonta a la historia no muy lejana del país y de Bragado, vemos que los periodos en los cuales se
genera un fuerte financiamiento, una fuerte inversión en vivienda social, son los periodos en los cuales gobierna el peronismo. Recordemos acá, los planes de vivienda más importantes de la historia de Bragado, y como plan habitacional, mejor dicho, porque es un concepto más abarcativo, se producen durante el primer gobierno, el gobierno de Néstor Kirchner, con el plan federal número 1, que acá gobernaba Orlando Costa, en el municipio, que fueron más de 600 viviendas sociales que se entregaron. Después, en el gobierno de Cristina, como la realidad social había cambiado, y como además el censo nacional había arrojado un dato interesante, de que en realidad el déficit habitacional de Argentina no consistía en una demanda de viviendas nuevas, sino que el componente principal eran viviendas existentes, es decir, viviendas existentes en malas condiciones que tenían que ser refaccionadas o ampliadas por situaciones de hacinamiento. Hay una mutación de los planes habitacionales hacia ese tipo de iniciativas, como por ejemplo fue en Bragado el Mejor Vivir. El Mejor Vivir fue un programa financiado por el gobierno nacional también, que se ejecutó íntegramente durante el gobierno de mi viejo. Era un proyecto orientado no a la construcción de viviendas nuevas, sino a mejorar lo existente, a la refacción, al mejorado, ¿viste? Por ejemplo, viviendas precarias que necesitaban una mejora cualitativa, por ejemplo, de materiales, de cambiar de paredes de chapa a paredes de cemento, de que no tenían un sanitario dentro de su casa, bueno, construírselo, de que no tenían conexión a la red pública de cloaca y agua, una sola conexión, o que tenían situaciones de hacinamiento, y hacer, por ejemplo, una habitación más. Ese fue el objetivo. Y además, otra cosa es que durante el gobierno de Cristina fue muy próspero para otro sector social, las clases medias fundamentalmente, el procrear. Claro. Exactamente. Entonces, hubo todo un cambio en la política habitacional que satisfizo de otra manera esa demanda y que fue sustituyendo el histórico plan federal. Pero bueno.